Ecos desde Galilea, con Deyanira Caballero. Al día siguiente del bautismo de Jesús, de seguro resonaba en su interior aquella voz de predilección que ocurrió al momento de salir de las aguas del Jordán. Y es que fueron esas palabras que venían de lo alto, las que evidenciaban una declaración de amor de parte de Dios Padre. ¿Qué sentimientos y turbaciones abrigaba en su interior el pobre de Nazaret? Jesús, para poder entender y reflexionar todo aquello, emprende el camino hacia el desierto, guiado por el mismo Espíritu. El desierto era considerado el lugar perfecto, lleno de soledad y casi privilegiado para entender la voz de Dios Padre. Él necesitaba clarificar su misión como Mesías enviado por Dios y rechazar así la concepción triunfalista del Mesías político-militar que el pueblo judío esperaba. Pero él, sin saberlo, se iba a encontrar en la soledad del desierto al tentador, al diablo que se encontraba inmerso en la oscuridad de ese lugar y quien caminando sigiloso estaba dispuesto a cumplir su cometido diabólico, que era alejar a Jesús de la luz de Dios Padre y someterlo a su plan, que no era otra cosa que llevarlo a su reino de oscuridad. Y para ello intentó tentarlo de diferentes formas, y lo hizo mientras el pobre de Nazaret permaneció en el desierto. Pasado 40 días y superadas las acechanzas del demonio, Jesús emprende el camino de regreso a las riberas del Jordán. Hola a todos, bienvenidos al 8º episodio titulado Después del Jordán. Llegó Jesús a las riberas del Jordán buscando a Juan y a sus discípulos, pero ellos se habían dirigido a Betania en el territorio de Perea, bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Entonces Jesús decide dirigirse hasta allá y permanecer un tiempo con Juan y sus discípulos. Te cuento todo esto para que recordemos los pasos de Jesús antes de separarse de Juan. No sabemos cuántos días, semanas o meses se quedó Jesús con él, pero lo que sí conocemos es que un día Jesús y los seguidores que lo acompañaban partieron rumbo a Galilea, separándose así definitivamente de Juan. También conocemos que Jesús no fue directo a Nazaret, sino que se dirigió a Genesaret, de donde eran oriundos sus primeros discípulos. En estas primeras etapas de su ministerio, Jesús permaneció silencioso y sus actividades y andanzas estaban dedicadas a convocar nuevos discípulos y a formarlos. Y tú, al igual que yo, te has preguntado ¿qué ocurrió con Juan durante ese tiempo? Déjame contarte todo desde el principio. Ocurrió que Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, hace un viaje a Roma para visitar al emperador Tiberio. Y allí conoció a Herodías, la esposa de su hermano Filipo, quien era un hombre con una vida sin muchas aspiraciones y amante de la tranquilidad. Pero Herodías, cansada de esa vida pacífica, se divorcia de Filipo y une su ambición a la pasión que sentía Herodes por ella. Herodías decide entonces casarse con su cuñado y se acordó, en la unión ilegal, llevarse con ellos a Salomé, la hija de Herodías. Para realizar el casamiento, Herodías puso como condición a Herodes que repudiara a su esposa legítima, que era la hija del rey de los nabateos. El adulterio de Antipas iba abiertamente contra la ley judía, que prohibía estas uniones incestuosas. El rumor popular no se dejó esperar y encontró en Juan el Bautista una voz que resonó repetidas veces en contra de aquel adulterio. Y como consecuencia de ellos, Antipas temía un levantamiento popular, debido al gran prestigio del Bautista en la población judía. Estos constantes reclamos que hacía Juan acrecentaron el odio y el deseo de matar lo que sentía Herodías por él. Y ella personalmente se encargó de que lo encarcelaran, debido a la censura de su matrimonio con Antipas.
La prisión donde llevaron a Juan se encontraba en el Palacio Fortaleza de Herodes, ubicado en Maqueronte, sobre el Mar Muerto. No se sabe el tiempo que haya durado esta prisión, pero la oportunidad para la muerte del Bautista no se hizo esperar y fue bien calculada oportunamente por Herodías. Y llegó el día del festín en honor de Herodes Antipas. Fue un suntuoso banquete al que asistieron como invitados los nobles de su reino. Y avanzada la celebración, Salomé, la hija de Herodías, accede a bailar para el tetrarca y sus invitados. En esas celebraciones era usual la presencia de bailarinas de profesión, pero esta vez el baile fue precedido por Salomé, la joven hija de la casa. Su danza agradó a todos y en especial a Antipas, que en medio de la euforia que sintió por aquel baile, juró dar a Salomé lo que le pidiese, aunque fuese la mitad de su reino. La joven corrió a consultar con su madre, quien le pidió la cabeza del Bautista. Herodes se quedó perplejo por tal petición, pero no pudo negarse, y no le quedó más que aceptar y ordenar ejecutar a Juan decapitándolo. Además de esto, mandó a traer la cabeza del Bautista, que fue llevada a la presencia de Herodías. De esta manera, el Bautista muere en prisión. Simplemente Juan es decapitado por defender con absoluta intolerancia la inviolabilidad de los mandamientos de Dios. Y el adulterio de Herodes iba en contra de ellos. La muerte de Juan afectó profundamente a Jesús, y desde ahora en adelante se iba a dar a la tarea de anunciar el reino por todas partes. De esta manera inicia su ministerio público. El horizonte del reino será de ahora en adelante asumido por él como eje central y estructura de su mensaje. Y es que la muerte repentina de Juan lo hace replantearse el proyecto del reino, de caras a su propia vocación y no como seguidor del proyecto de Juan, sino como maestro. Pero ¿qué significado podía darle el pueblo judío a este mensaje del reino de Dios? Para el pueblo judío no era una expresión ajena, era recitada muchas veces en los salmos. Dios era el rey del cielo y de todas las cosas. Su reino es un reino eterno, que durará por generaciones, y era claro para los judíos que solo el pueblo de Israel conocía la realeza de Dios como pueblo escogido, y que ese reinado abarcaba todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces podemos concluir que en la Palestina de en tiempos de Jesús, hablar del reino de Dios a un público típicamente judío era sin duda evocar convicciones de fe y de esperanza a un pueblo que clamaba a Dios la llegada del Mesías. Y así llegamos al final de la primera temporada de este viaje que iniciamos en la vida de Jesús, donde fuimos conociendo los eventos que desde niño marcaron su vida hasta sus 30 años, cuando inicia su vida pública como maestro y predicador del reino. La invitación es para el viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche, hora Venezuela, al inicio de la segunda temporada de Ecos desde Galilea. Síguenos en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Recuerda compartir este episodio con tus amigos. Y para mí es importante saber tu opinión de esta primera temporada. Además, me gustaría que me comentes qué quieres escuchar en la segunda temporada de la vida de Jesús. Puedes dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Además, te invitamos a disfrutar de las enseñanzas y trivias que estaremos publicando todos los días, y así aprenderemos al detalle todo lo que vivió Jesús en esta temporada que finaliza hoy. Escríbenos en Twitter o en Instagram, donde nos conseguirás como Ecos desde Galilea Podcast.